El silencio era denso en el auditorio principal de la Universidad de Oxford. Más de 500 personas esperaban escuchar a la doctora Valeria Montes, filósofa mexicana conocida por su pensamiento radicalmente racionalista. El aire olía a café recién hecho y a la tensión de los intelectuales que se preparaban para presenciar una confrontación de ideas. Las luces cálidas caían sobre el estrado, donde Valeria ajustaba el micrófono con serenidad. Su voz, firme pero serena, rompió el silencio. No existen los milagros, existen las coincidencias que nuestra necesidad de esperanza transforma en mitos. Una ola de murmullos recorrió la sala. Algunos tomaban notas con frenesí, otros sonreían, sabiendo que la polémica apenas comenzaba. Valeria respiró profundamente antes de continuar. Había repetido ese discurso cientos de veces en conferencias y debates, pero aquel día, algo en su pecho palpitaba diferente, un temblor que no reconocía como miedo ni emoción, sino como una sombra de duda que se negaba a morir. La humanidad, prosiguió, siempre ha buscado sentido en lo inexplicable. Pero el pensamiento maduro consiste en aceptar la incertidumbre sin inventar dioses que la llenen. El doctor Richard Blake, sentado en la primera fila, la observaba con una mezcla de orgullo y distancia. Había sido su mentor, su juez y, en cierto modo, su espejo. Sabía que la brillantez de Valeria provenía tanto de su inteligencia como de sus heridas. Ella había aprendido a convertir el dolor en argumento. Cuando terminó su exposición, el aplauso fue inmediato, casi ensordecedor. Sonrisas, cámaras, flashes. Oxford aplaudía a una mente que había osado negar lo sobrenatural en el templo mismo de la razón. Pero entonces, entre el ruido, una voz se alzó con una calma desconcertante. Valeria. El sonido de su nombre, pronunciado con una ternura antigua, la hizo girar. En la sexta fila, un hombre de cabello oscuro y mirada profunda se había puesto de pie. No llevaba acreditación, ni cuaderno, ni expresión de confrontación. Solo la miraba con una paz que desarmaba. Valeria, repitió, ¿y si el milagro no es una cuestión de fe, sino de verdad? El auditorio se congeló. Algunos rieron, otros murmuraron. Valeria, desconcertada, buscó una respuesta lógica. No hay verdad sin evidencia, respondió con firmeza. Y usted, señor, parece confundirse de foro. El hombre sonrió apenas. A veces la evidencia llega después. Antes de que alguien reaccionara, se sentó de nuevo. El moderador, nervioso, intentó retomar el control. Valeria terminó la sesión, pero su mente ya no estaba allí. Algo en la mirada de aquel desconocido había encendido una pregunta que su razón no podía sofocar. Cuando el público comenzó a dispersarse, Blake se acercó. «Excelente exposición», le dijo. «Aunque quizá te pasaste de audaz con esa afirmación final». Valeria sonrió débilmente. «La verdad no necesita suavidad, Richard». Sin embargo, su seguridad comenzaba a resquebrajarse. Sentía una incomodidad extraña, como si las paredes del prestigioso recinto se cerraran sobre ella. Tomó su bolso y salió al aire frío de la tarde inglesa. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento traía el eco de las campanas del Christ Church College. Caminó lentamente hacia el patio central, intentando ordenar sus pensamientos. El rostro del hombre reaparecía una y otra vez en su memoria. Había en él algo imposible de definir, una mezcla de compasión y autoridad, como si la conociera desde siempre. «Ridículo», se dijo. Solo fue un asistente curioso, y aún así, una frase suya seguía repitiéndose dentro de su mente. A veces, la evidencia llega después. Se detuvo frente al río y miró el reflejo de los edificios antiguos sobre el agua. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué pensar. Si esta historia te intriga, suscríbete al canal y no pierdas lo que sigue. El sonido del tren nocturno acompañaba los pensamientos dispersos de Valeria mientras observaba por la ventana de su pequeño apartamento en Jericho, el barrio donde vivían muchos académicos de Oxford. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con una cadencia casi hipnótica.
En su escritorio, las hojas de su conferencia aún estaban abiertas, llenas de notas subrayadas y fórmulas filosóficas. Intentó leerlas de nuevo, pero la imagen del hombre que se había levantado entre el público no dejaba de invadirle la mente. Cerró los ojos y, sin querer, recordó la voz de su madre rezando frente a un pequeño altar en Puebla. «Valeria, hija, hay cosas que solo se entienden con el corazón», le decía siempre. Pero ella, desde niña, había preferido los números, las respuestas exactas, las estructuras que no dependían de la fe. Cuando su padre murió, tenía apenas 15 años. Fue entonces cuando conoció al padre Esteban, el sacerdote del barrio, que solía visitarlos cada semana. A él le debía su primer debate intelectual. «Dios no es una fórmula», le había dicho él con paciencia. «Entonces es solo una idea», había respondido ella con frialdad. Esa conversación fue el inicio de una distancia que nunca se cerró del todo. Con el tiempo, la casa familiar se volvió más silenciosa, llena de libros de filosofía y menos de oraciones. Su madre, resignada, la veía estudiar hasta la madrugada, convencida de que su hija algún día encontraría la verdad en los libros. Valeria estudió filosofía en la UNAM. Allí se enamoró de los debates públicos, de la fuerza de la razón como herramienta de libertad. Sus profesores pronto la consideraron una promesa. Su ensayo sobre el pensamiento crítico en el siglo XXI le valió una beca para estudiar en Oxford. Al recibir la noticia, su madre la abrazó con lágrimas en los ojos. «Prométeme que no olvidarás quién eres». «No lo haré, mamá», respondió ella. «Solo quiero entender el mundo». Pero el mundo que entendió en Inglaterra era muy distinto. El rigor intelectual de Oxford la moldeó. Aprendió a escribir sin emoción, a debatir sin sentir. Allí conoció al doctor Richard Blake, su mentor. Él le enseñó a convertir la lógica en arte y a enfrentar toda afirmación con escepticismo. «La razón no consuela», le dijo él una tarde de invierno, «pero da estructura al caos». Desde entonces, Valeria adoptó esa frase como un credo. Ahora, al mirar sus manuscritos, sentía el eco de esas palabras mezclarse con el susurro de su infancia. Se preguntó si su vida se había construido sobre una defensa o una huida. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Blake. «Mañana hablaremos de tu ponencia. Excelente desempeño», respondió con un escueto «Gracias, Richard». Luego lo dejó sobre la mesa y suspiró. Caminó por el cuarto. En las paredes, los retratos de filósofos, Descartes, Hume, Kant, la observaban como testigos silenciosos de su soledad. En un rincón, aún guardaba una pequeña cruz de madera que había pertenecido a su madre. No la había tirado, aunque tampoco la tocaba. Era como un recordatorio incómodo de algo que había decidido negar. «¿Por qué me afecta tanto lo de hoy?», se preguntó. «He enfrentado críticas más duras, preguntas más absurdas. Sin embargo, la mirada del hombre del auditorio era diferente. No era una acusación ni una burla. Era una certeza». Se sirvió una taza de té y se sentó frente al escritorio. Abrió su cuaderno de investigación, donde planeaba su próximo libro, La ilusión de lo sagrado. En la primera página había escrito: «La fe es el refugio de los que temen pensar». Releyó la frase y por primera vez sintió un leve malestar. Afuera, el viento azotaba los árboles. Oxford dormía bajo la lluvia, pero en su interior algo se había despertado. No era miedo ni duda, sino una grieta diminuta en la estructura sólida de su razón, y aunque intentó ignorarla, supo que esa grieta tenía un nombre que no quería pronunciar. El amanecer llegó cubierto de niebla, y Oxford parecía un cuadro detenido en el tiempo. Valeria caminó hacia el departamento de filosofía con una carpeta en la mano y una sensación extraña en el pecho. Había dormido poco. Cada vez que cerraba los ojos, la voz del hombre del auditorio regresaba con la misma claridad que la noche anterior. No todos los milagros necesitan ser entendidos. Aquella frase se había incrustado en su mente como una espina. El pasillo principal del edificio olía a papel húmedo y café recién hecho.
Algunos colegas la saludaban con cortesía distante, otros evitaban mirarla. Había sido la protagonista de la conferencia más comentada de la semana. Mientras revisaba los comentarios en su correo institucional, notó un mensaje sin remitente que solo decía: «No busques pruebas, busca verdad». Lo borró con irritación, convencida de que era una broma. Pero la incomodidad permaneció. Blake la esperaba en su despacho, rodeado de pilas de libros. «Tu presentación fue impecable», dijo él mientras servía té. «Aunque el episodio del hombre fue pintoresco». Valeria sonrió con ironía. «Siempre hay alguien dispuesto a provocar». «Sí, pero este provocó algo en ti, ¿no es cierto?», replicó Blake, observándola con agudeza. «Lo vi en tus ojos». Ella lo miró sin responder. «Solo fue un extraño, Richard, un entusiasta religioso, nada más». El profesor asintió, aunque su gesto denotaba duda. «Recuerda que los grandes pensadores no temen a lo desconocido, pero tampoco se dejan dominar por él». «No me domina», contestó ella con firmeza. «Solo me intriga su audacia». Cuando salió del despacho, la llovizna comenzaba a caer sobre los jardines. Caminó entre los árboles, intentando que el sonido de las gotas borrara sus pensamientos. Entonces lo vio. A unos metros, en un banco de piedra, estaba el mismo hombre. No llevaba paraguas, ni maletín, ni prisa. Parecía ajeno al clima. Sus ojos se levantaron al sentir su presencia, y esa mirada volvió a desarmarla. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella con una mezcla de enojo y desconcierto. «Esperaba que vinieras», respondió con voz tranquila. «¿Cómo sabe que paso por aquí?». «Porque siempre vuelves al lugar donde intentas huir de ti misma». Valeria frunció el ceño. «No tiene derecho a hablarme así. No lo conozco». «Me conoces más de lo que crees», dijo él sin apartar la mirada. «Y no vine a discutir contigo». Ella respiró hondo, dispuesta a terminar aquella conversación absurda. «Si pretende convencerme de algo, pierda su tiempo. No creo en apariciones ni en profetas modernos». «Tampoco yo creo en los títulos», replicó él, «solo en las preguntas que nacen cuando el orgullo calla». Por un instante, el ruido de la lluvia desapareció. Valeria sintió un vacío en el pecho, como si sus certezas se tambalearan. Quiso hablar, pero no encontró palabras. «¿Quién es usted?», logró decir finalmente. «Alguien que no busca que creas, sino que escuches», contestó. El viento agitó las hojas y un rayo de luz se filtró entre las nubes. Cuando ella parpadeó, el banco estaba vacío. Giró sobre sí misma, buscándolo, pero no había nadie. Solo el murmullo de la lluvia y el sonido distante del río. «Imaginación», se dijo, intentando convencerse. Lo vi irse sin darme cuenta. Sin embargo, su corazón latía demasiado rápido. Caminó de regreso al campus empapada, con las manos temblorosas. De repente, el teléfono sonó. Un mensaje de Lucía desde México. «Vi el video de tu conferencia. ¿Quién era ese hombre que te habló? Se ve diferente». Valeria se detuvo mirando la pantalla sin saber qué responder. Levantó la vista hacia el cielo nublado. Oxford seguía igual de gris, pero algo en su interior había cambiado. No podía explicarlo y eso la irritaba más que cualquier crítica filosófica. Mientras regresaba a su departamento, murmuró para sí: «No hay milagros, solo coincidencias». Coincidencias. Pero su voz sonó menos segura que antes. La noche había caído sobre Oxford con un frío húmedo que calaba los huesos. Valeria encendió la lámpara del escritorio y se dejó caer sobre la silla. La taza de té a medio beber humeaba a un lado de los papeles, pero su atención no podía fijarse en nada. Había pasado todo el día intentando convencer a su mente de que lo ocurrido no tenía importancia, de que aquel hombre no era más que una coincidencia entre muchas. Sin embargo, cada vez que lo recordaba, sentía un estremecimiento que la razón no lograba sofocar. Abrió su computadora y buscó en los registros de asistencia de la conferencia. Nada. Revisó los videos publicados por la universidad. El momento en que él se levantaba estaba allí, pero su rostro parecía difuso, como si la cámara hubiera perdido el enfoque justo en ese instante. Frunció el ceño.
Debe ser un error técnico, murmuró, aunque la duda comenzaba a tomar forma de sombra. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando su teléfono vibró. Era una llamada desde México. ¿Lucía?, preguntó con voz baja. «Valeria», respondió su amiga al otro lado entre interferencias. «Vi el video, todo el mundo está hablando de ti». «No exageres, solo fue una conferencia más». «¿Una conferencia?» «Ese tipo te habló como si te conociera». «¿Quién es?» «No lo sé», admitió. «Nadie parece saberlo». Lucía guardó silencio unos segundos. «Tal vez deberías tomarte un descanso. Has trabajado demasiado». «Descansar no resuelve misterios», replicó Valeria algo irritada. «No todo se resuelve», dijo Lucía con voz suave. «A veces solo se acepta». La frase quedó suspendida en el aire. Valeria no respondió. Desde que se conocían, Lucía había sido el reflejo opuesto. Periodista, creyente, emocional. Ella, en cambio, se aferraba a los hechos como quien se aferra a una tabla en medio del mar. «Te llamaré mañana», dijo al fin, cansada. «Hazlo. Y prométeme algo. No ignores lo que sientes». Cuando colgó, el silencio del apartamento se hizo insoportable. Fuera la lluvia repiqueteaba contra los vidrios, y el sonido le recordó las noches en Puebla, cuando su madre rezaba para que el viento no tumbara el techo. Hay cosas que solo se entienden con el corazón. Valeria apretó los labios. No quería pensar en eso. Abrió un libro al azar, El poder de la razón en la era moderna. Leyó 2 líneas y cerró de golpe. Las palabras le parecieron vacías. Se levantó, encendió otra lámpara, caminó descalza hasta la ventana. Las luces de los dormitorios universitarios titilaban a lo lejos, como pequeñas islas de pensamiento. En una de ellas creyó distinguir una silueta inmóvil, de pie bajo la lluvia. Se inclinó para mirar mejor, pero la figura desapareció. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sugerencia visual, cansancio, se dijo. Pero no logró convencerse. Tomó la cruz de madera que aún guardaba en el cajón y la sostuvo entre los dedos. La textura áspera le resultó extrañamente familiar. Pensó en el padre Esteban, en las misas donde se aburría, en los sermones que la hacían rodar los ojos, en cómo, a pesar de todo, había algo sereno en aquel mundo que ahora rechazaba. El sonido de una notificación la sacó de sus pensamientos. Un nuevo correo, sin remitente, solo una línea. No busques fuera lo que aún niegas dentro. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró la computadora con brusquedad. El tic-tac del reloj llenó la habitación. Se recostó en la cama sin apagar la luz. El cansancio la vencía, pero su mente seguía girando una y otra vez alrededor del mismo punto. ¿Por qué la voz de aquel hombre le resultaba tan familiar? La respuesta se disolvió entre el rumor del viento. Afuera, Oxford dormía bajo un manto de niebla, pero dentro de su pecho algo había despertado. El amanecer trajo un resplandor pálido que apenas logró atravesar las nubes. Valeria se sentía agotada, como si hubiera pasado días sin dormir. El correo anónimo seguía en su mente, quemando con una insistencia absurda. No busques fuera lo que aún niegas dentro. Las palabras resonaban con una familiaridad que le resultaba insoportable. Decidió caminar hasta el Museo Ashmolean, su refugio habitual cuando necesitaba pensar. El aroma del mármol húmedo y el eco de los pasos en las galerías vacías la envolvieron. Allí, entre esculturas y silencio, sus recuerdos comenzaron a emerger sin permiso. Recordó a su madre recostada en una cama blanca, el aire del hospital lleno de olor a desinfectante y fe. «Dios no necesita que lo entiendas, hija», susurraba ella con voz débil, «solo que no lo olvides». Valeria tenía entonces 17 años y los ojos llenos de ira. Si Dios existiera, no estarías muriendo. Su madre había sonreído con ternura, esa ternura que la desarmaba incluso en la desesperación. Quizá la fe no cambia la realidad, pero cambia a quien la vive. Ese fue el día en que Valeria decidió que nunca más creería. Su mundo se redujo a lo demostrable, a lo que podía medir y comparar. Lo demás se convirtió en ruido.
Mientras caminaba entre vitrinas antiguas, el eco de las voces del pasado se mezcló con los murmullos del presente. En su mente reapareció la figura del padre Esteban, con su sotana gastada y sus ojos llenos de paciencia. Lo recordaba en el patio de la parroquia, hablando con los niños del barrio. La compasión es una forma de inteligencia, decía siempre. Quien comprende el dolor del otro, conoce el misterio de Dios. Años más tarde, cuando él intentó acercarse después del funeral de su madre, Valeria lo rechazó. No necesito consuelo, necesito respuestas. A veces el consuelo es una respuesta, le respondió él con tristeza. El sonido de una campana en la calle la sacó de su ensueño. Se dio cuenta de que estaba llorando, algo que no le ocurría desde hacía años. Se secó el rostro con rabia, avergonzada de su debilidad. En ese momento, una voz familiar la hizo girar. No vine a discutir contigo, sino a recordarte. El hombre del auditorio estaba allí, de pie, observándola con calma. Vestía igual que antes, sin señales de haber pasado el tiempo. Valeria retrocedió instintivamente. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí?» «Nada que no hayas pedido alguna vez», respondió él con serenidad. «Yo no pedí nada». «Sí lo hiciste», dijo con una sonrisa leve, «aunque lo llamaste de otro modo, búsqueda». Ella lo observó con desconcierto. «¿Por qué me sigue?» «No te sigo, camino donde me llaman». Su tono era tan simple que resultaba insoportable. «Esto es una locura. Usted no puede aparecer cuando quiere, decir cosas sin sentido y esperar que yo crea en algo. No te pido que creas, solo que escuches lo que tu razón no puede pronunciar». Por primera vez, Valeria sintió miedo. No miedo físico, sino un vértigo interior, como si el suelo se deshiciera bajo sus pies. «¿Qué es lo que quiere que escuche?», preguntó en voz baja. El hombre la miró con compasión. «Tu propia voz, la que callaste hace años cuando dejaste de creer que el amor también es conocimiento». Ella dio un paso atrás, temblando. «No sé de qué habla». «Sí lo sabes», respondió, y sus ojos brillaron con una luz suave. «Solo que te da miedo recordarlo». Valeria parpadeó. Una corriente de aire helado recorrió la sala. Cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. En su lugar, sobre el banco de piedra donde había estado, quedaba una rosa blanca. Se quedó inmóvil largo rato, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en muchos años, no sabía si quería entender o simplemente creer. Durante los días siguientes, Valeria se sumergió en una especie de fiebre silenciosa. Su mente, acostumbrada a la lógica impecable, no podía aceptar lo ocurrido en el museo. Revisó cada posibilidad racional: ilusión óptica, estrés, coincidencia. Ninguna explicación bastaba. La rosa blanca seguía sobre su escritorio, fresca, como si desafiara el paso del tiempo. La observaba de reojo mientras escribía correos a la administración de la universidad, pidiendo la lista completa de asistentes a la conferencia. La respuesta llegó al amanecer. No hay registro de ningún hombre con esa descripción. Leyó la frase una y otra vez, buscando un error. No lo había. El hombre no existía oficialmente. Con el paso de las horas, la curiosidad se convirtió en obsesión. Valeria recorrió los pasillos del auditorio, habló con técnicos de sonido, revisó cámaras de seguridad. Todos coincidían en lo mismo. El sistema falló justo en ese momento. Uno de ellos, un joven estudiante, le dijo con cierta ironía: «Parece que su fantasma no quería ser grabado». Ella no sonrió. «No creo en fantasmas ni en milagros», respondió secamente. Al volver a su departamento, encontró una nota deslizada bajo la puerta. No todo lo real se deja registrar. Su corazón se aceleró, buscó por el pasillo, pero no había nadie. Cerró con llave, apoyó la espalda contra la puerta y respiró hondo. «Esto está yendo demasiado lejos», pensó. Decidió ir al despacho de Blake. Lo encontró revisando unos documentos. «Richard, necesito tu ayuda», dijo sin rodeos. Él levantó la vista, sorprendido por su tono. «¿Qué ocurre?» «Hay algo que no encaja.
Ese hombre que interrumpió mi conferencia no aparece en ningún registro. Es como si nunca hubiera estado allí. Blake entrecerró los ojos inclinándose hacia ella. Valeria, estás dejando que un episodio insignificante perturbe tu juicio. No es insignificante. Lo vi después en el museo. Me habló. El profesor suspiró apoyando las manos sobre la mesa. El estrés puede jugarle malas pasadas, incluso a las mentes más brillantes. Tómate un descanso. No fue una alucinación, insistió. Él estaba ahí y sabía cosas sobre mí que nadie podría saber. El silencio se hizo pesado. Blake la observó con una mezcla de compasión y cautela. Te aprecio mucho, Valeria. No permitas que la superstición destruya tu reputación. Ella bajó la mirada, dolida. ¿Eso crees que soy ahora? ¿Una supersticiosa? Creo que eres humana, y los humanos ven lo que necesitan ver cuando la razón no basta. Valeria se levantó lentamente. Gracias por tu preocupación, Richard, pero no necesito consuelo, necesito respuestas. Salió sin mirar atrás. La tarde comenzaba a caer y Oxford se teñía de un tono cobre melancólico. Caminó hacia el río con el viento en el rostro. Cada paso resonaba como un argumento sin conclusión. ¿Y si Blake tiene razón?, se preguntó. ¿Y si mi mente está creando todo esto? Pero algo dentro de ella, una intuición que no podía nombrar, le decía lo contrario. Esa noche volvió a revisar el video de la conferencia. Detuvo la imagen justo antes de que el hombre hablara. Amplió la captura. La silueta borrosa, la postura serena, el rostro imposible de enfocar. Dio play otra vez. Su voz sonó nítida. No todos los milagros necesitan ser entendidos. El tono era idéntico al que escuchó en el museo. No había error. Cerró el portátil y apoyó la frente entre las manos. Su respiración era rápida, desordenada. No sabía si sentía miedo o fascinación, quizá ambas cosas. La rosa blanca seguía en el mismo lugar. Se acercó y notó que aún tenía fragancia. La tomó entre los dedos y murmuró para sí. Si esto es una coincidencia, que me lo pruebe la razón. El reloj marcó medianoche. Afuera el viento soplaba con fuerza, como si una respuesta estuviera intentando entrar. 3 días después, Oxford ya no era el mismo refugio tranquilo de siempre. Valeria despertó con el sonido de notificaciones incesantes. Su nombre circulaba en los principales portales de noticias académicas. El misterioso hombre que interrumpió la conferencia de la doctora Montes. Filosofía y milagro. El debate que sacude a Oxford. Las imágenes del video se habían vuelto virales, y cada medio ofrecía su interpretación del suceso. Abrió uno de los artículos. El titular decía, «Ciencia o revelación», y debajo, una foto suya con expresión confundida, congelada justo en el instante en que el hombre le hablaba. El texto la retrataba como una pensadora en crisis, insinuando que había titubeado ante una supuesta manifestación espiritual. Cerró la laptop con fuerza. Sentía una mezcla de rabia y vergüenza. El teléfono sonó. Era Lucía. «¿Lo viste?», preguntó con tono grave. «Sí. Son buitres. Están diciendo que ese tipo podría ser un impostor, o peor, una estrategia publicitaria». Valeria soltó una risa amarga. «¿Crees que usaría mi reputación para algo así?». «No lo creo. Pero el mundo necesita explicaciones simples». Valeria suspiró. «No sé qué es más absurdo, que me acusen de fraude o que algunos crean que fue un milagro». Lucía guardó silencio un momento. ¿Y si no fuera ninguna de las dos cosas? ¿Qué insinúas? Tal vez lo que ocurrió no necesita ser explicado con palabras. No empieces con eso, Lucía. Tú sabes que la fe no me sirve. La fe no sirve, Valeria, se vive. Hubo un silencio largo. Al fondo del teléfono se escuchaba el bullicio de Ciudad de México. «Voy a ir a verte», dijo Lucía de pronto. «No hace falta». «Sí hace. No quiero que te consumas sola entre esos muros ingleses». Antes de que Valeria pudiera responder, la llamada se cortó. Cerró los ojos apoyando la frente contra la ventana. El cielo estaba gris, cubierto por una llovizna persistente.
Su reflejo se confundía con el paisaje, como si ella misma se estuviera desdibujando. Durante el almuerzo, varios colegas se acercaron con curiosidad. ¿De verdad no sabes quién era el hombre?, preguntó una profesora con tono incrédulo. No, respondió con firmeza. Dicen que se trataba de un experimento social, comentó otro sonriendo. Entonces alguien se tomó muchas molestias por una broma, replicó ella. Cuando salió de la cafetería, escuchó a un grupo de estudiantes murmurar su nombre. La filósofa de los milagros, decían. Caminó más rápido intentando ignorarlos, pero la palabra milagros se quedó flotando detrás de ella como un eco burlón. Esa noche, una cadena internacional pidió una entrevista exclusiva. Blake insistió en que debía aceptar. «Podrías aprovechar la atención para reforzar tu posición racionalista», sugirió él. «Si te mantienes firme, el escándalo se disipará». Valeria asintió, aunque no estaba convencida. «Haré lo que deba, pero no pienso convertir esto en espectáculo». «A veces el espectáculo es inevitable», replicó él con una sonrisa cansada. Cuando la conexión para la entrevista comenzó, la periodista, una mujer de voz amable pero incisiva, fue directa. «Doctora Montes, el mundo se pregunta si lo que vivió fue un milagro. ¿Usted qué cree?». Valeria mantuvo la mirada fija en la cámara. «Creo que la palabra milagro se usa para llenar los vacíos de nuestra ignorancia. Lo que ocurrió fue simplemente un hecho aún sin explicación, nada más». La periodista sonrió. ¿Nada más? Su expresión en el video decía otra cosa. La frase la descolocó por un instante. Sintió un leve temblor en las manos. «Las expresiones no son pruebas, y la razón no depende de los gestos», respondió con calma. Al terminar, cerró la computadora y respiró hondo. En su correo, un nuevo mensaje anónimo la esperaba. «El espejo no miente, solo devuelve lo que no quieres mirar». Se quedó inmóvil, leyendo y releyendo esa línea. El reflejo de su rostro en la pantalla parecía ajeno, como si perteneciera a otra persona. Por primera vez, comprendió que la exposición pública era el precio de su duda. La mañana amaneció envuelta en una neblina espesa que cubría los jardines de la universidad como un velo. Valeria se sentía agotada. La entrevista había aumentado la curiosidad pública y los mensajes continuaban llegando. Algunos la felicitaban por su serenidad. Otros la acusaban de encubrir algo. Apenas podía concentrarse. Entonces, entre decenas de correos, uno llamó su atención. No tenía remitente visible, solo una frase. «Encuéntrame en el puente Magdalen al amanecer». Leyó el mensaje 3 veces. Pensó que podía ser una broma, un intento de provocarla, pero algo en su interior, esa intuición que había aprendido a reprimir, le impidió borrarlo. Pasó la noche en vela debatiéndose entre la razón y la curiosidad. Al final, cuando el reloj marcó las 5, se vistió sin pensarlo más y salió. El aire estaba húmedo y frío. Caminó por las calles adoquinadas con paso rápido, intentando no mirar atrás. El río Cherwell serpenteaba silencioso, cubierto por una bruma tan densa que parecía respirar. Cuando llegó al puente, el lugar estaba desierto. Solo se oía el sonido del agua golpeando suavemente las piedras. Esperó unos minutos temblando. Entonces una voz se elevó detrás de ella. «Sabía que vendrías». Valeria giró bruscamente. Allí estaba él, el mismo hombre. Su rostro tenía la misma serenidad desconcertante. «¿Qué clase de juego es este?», preguntó con el corazón acelerado. «Ninguno», respondió. «Tú me llamaste». «Yo no te llamé». «Sí, cuando buscaste respuestas que la razón no puede darte». Valeria dio un paso hacia atrás. «No tienes derecho a irrumpir en mi vida así». «No irrumpí. Entré cuando me abriste la puerta de tu duda». Sus palabras la enfurecieron. «No me hables con enigmas. Dime quién eres». «Eso ya lo sabes», contestó con voz suave, «pero aún no estás lista para admitirlo». El viento sopló con fuerza, levantando hojas y fragmentos de niebla. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Porque llevas años negando lo que sientes, porque tu mente sabe argumentar, pero tu corazón olvidó escuchar.
Ella lo miró con rabia y confusión. No necesito que me salves. No vine a salvarte. Vine a recordarte quién eras antes de convertir el dolor en teoría. Las palabras la golpearon como un eco antiguo. En su memoria la voz de su madre reapareció, dulce y lejana. Hay cosas que solo se entienden con el corazón. No uses mis recuerdos, dijo con voz temblorosa. No los uso, los devuelvo. Valeria bajó la mirada, intentando recuperar el control. ¿Qué esperas que haga, que crea en ti? No espero nada, solo que mires sin miedo. Un silencio denso los envolvió. La niebla se movía lentamente, como si respirara junto a ellos. Valeria sintió algo extraño, una calma que no venía de la lógica, sino de un lugar más profundo, más antiguo. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Está pasando porque lo necesitas», respondió él, «no porque lo entiendas». Por un instante ambos se miraron en silencio. En los ojos de aquel hombre no había juicio, ni soberbia ni misterio, solo una compasión que la desarmaba. «Tu dolor te hizo fuerte», dijo él, «pero también te cegó». Valeria quiso responder, pero su garganta no emitió sonido alguno. La brisa cambió de dirección, y cuando intentó enfocar de nuevo él ya no estaba. Solo el río seguía fluyendo, tranquilo, indiferente al temblor de su alma. Permaneció allí largo rato, con las manos heladas y la mente vacía. Al mirar hacia el agua, creyó ver su reflejo fragmentado y por un segundo, junto a él, la sombra de una figura que sonreía. Sus labios se movieron apenas. «¿Quién eres realmente?». El viento se llevó la pregunta, pero el eco pareció responderle en el fondo del alma. El lunes amaneció con un cielo limpio, pero Valeria no sintió alivio. Su nombre aparecía en todas las redes sociales. Videos, análisis, comentarios burlones. Algunos la acusaban de impostora, otros la exaltaban como una filósofa tocada por lo divino. El ruido era ensordecedor. Cada palabra le parecía un juicio. Se obligó a vestirse y salir rumbo al estudio de televisión, donde la esperaban para una entrevista internacional. Blake la había convencido de que era necesario controlar la narrativa. Mientras la maquillaban, observó su rostro reflejado en el espejo. Se veía distinta, más cansada, como si una parte de ella hubiera envejecido en pocos días. «Solo responde con claridad», se repitió. «Sé firme». Cuando las luces se encendieron, la presentadora la saludó con una sonrisa cortante. «Doctora Montes, su nombre ha dado la vuelta al mundo. ¿Puede decirnos con absoluta certeza que ese hombre no fue parte de un montaje?» Valeria respiró hondo. «No fue ningún montaje. Fue una coincidencia desafortunada que algunos han exagerado». «Sin embargo», continuó la periodista, «se la ve muy afectada. Incluso se rumora que ha tenido visiones posteriores. ¿Es cierto?». El corazón de Valeria se aceleró. «No», respondió con firmeza. «No hay visiones. Solo interpretaciones de gente que necesita creer». La entrevistadora arqueó una ceja. «Pero usted misma ha dicho que lo volvió a ver, ¿no es así?». Valeria se quedó helada. Esa información no era pública. Tragó saliva. «No recuerdo haber dicho eso. Tenemos fuentes cercanas a la universidad que aseguran lo contrario», insistió la periodista, disfrutando de su desconcierto. «¿Podría aclararlo?». El público en el estudio guardó silencio. Valeria sintió cómo se le nublaba la mente. «No tengo nada más que aclarar», dijo al fin. «La razón sigue siendo la única herramienta confiable para comprender el mundo». Pero la tensión ya era evidente. La entrevistadora sonrió con satisfacción, como si hubiera logrado su propósito. Al salir, Blake la esperaba en el pasillo, con expresión severa. «¿Qué demonios fue eso?», le reclamó. «Has dejado más dudas que respuestas». «No puedo controlar lo que inventan», replicó ella cansada. «No se trata de controlar, Valeria. Se trata de mantener la compostura. Eres una representante de la filosofía racionalista, no una víctima de visiones». Ella lo miró con frustración. «¿Y si la verdad no puede resumirse en una postura académica?». «Entonces estás en el lugar equivocado», respondió él con frialdad.
Oxford no es el escenario de tus crisis personales. Las palabras la hirieron más de lo que quiso admitir. Gracias por recordármelo, Richard. Salió sin mirar atrás. La tarde se extendía dorada sobre los edificios antiguos, pero en su interior todo parecía gris. Caminó hasta el río, el mismo puente donde lo había visto días atrás. Se detuvo mirando el agua. Su reflejo se deformaba con las ondas. Me estoy desmoronando, pensó. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Lucía. Te vi en la entrevista, dijo con voz triste. Estaban buscándote, no escuchándote. Ya nada de esto tiene sentido, Lucía. Cada palabra mía se vuelve un arma en mi contra. Entonces guarda silencio. A veces callar también es pensar. No puedo. Si callo, pierdo lo único que soy, mi voz. Lucía suspiró. No pierdes tu voz, Valeria. La estás transformando. Colgó sin responder. El viento soplaba con fuerza, y una bandada de aves cruzó el cielo como un presagio. Por primera vez, Valeria sintió miedo de sí misma. Miedo de no reconocer la frontera entre su razón y su fe. Cerró los ojos y dejó que el aire frío la envolviera. Su reputación se desmoronaba, su certeza también. Y sin embargo, en medio de esa ruina, algo parecido a la paz comenzaba a asomar. El avión descendía sobre la Ciudad de México cuando Valeria abrió los ojos. La turbulencia la había despertado de un sueño inquieto, un río, una voz, una rosa flotando. Sacudió la cabeza para despejarse. Llevaba semanas sintiendo que su mente oscilaba entre dos realidades, y el regreso a casa parecía la única forma de recuperar el equilibrio. El calor y el bullicio del aeropuerto la golpearon como una ola. Los vendedores ambulantes, las voces mezcladas, el olor a café y asfalto, le recordaron que la vida seguía su curso sin esperarla. Lucía la aguardaba junto a la salida, con un abrazo cálido y ojos preocupados. «Por fin», dijo, «te ves agotada». «Lo estoy», respondió Valeria, intentando sonreír. «Aquí nadie te va a juzgar. México tiene espacio para los que dudan». Durante el trayecto en taxi, observaron los edificios del centro, las fachadas descascaradas, los murales de colores. Todo le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?», preguntó Lucía. «No lo sé, solo necesito...» Silencio. El coche se detuvo frente a la vieja casa de su madre, en Puebla. Las llaves seguían en su poder, aunque hacía años que no cruzaba esa puerta. El olor a madera y polvo la envolvió al entrar. Sobre la mesa del comedor aún permanecía el mantel bordado por su madre y una pequeña figura de la Virgen junto a una vela consumida. Valeria se sentó y dejó escapar un suspiro. «Aquí todo sigue igual», murmuró. Lucía la observó con ternura. A veces lo que no cambia es lo que más sana. Pasaron los días entre conversaciones pausadas y silencios compartidos. Valeria caminaba por las calles empedradas, saludaba a vecinos que apenas recordaban su nombre y se dejaba llevar por el olor a pan recién horneado. Sin embargo, dentro de ella, la tormenta continuaba. Una tarde, Lucía le propuso visitar al padre Esteban. «No lo veo desde el funeral de mamá», respondió Valeria con un tono distante. «Te haría bien hablar con él. No tiene respuestas, pero sabe escuchar». Accedió. La parroquia seguía igual. Las paredes encaladas, el patio lleno de bugambilias y el sonido lejano de las campanas. El padre Esteban, ya encorvado por los años, la recibió con una sonrisa cansada. «Valeria Montes», dijo con voz pausada. «Pensé que el mundo te había tragado». «Casi lo hace», respondió ella evitando su mirada. Conversaron largo rato. Él no la interrogó, solo la escuchó. «Siempre fuiste brillante», dijo al fin, «pero confundiste la luz con la certeza. No me hable de fe, padre. He visto lo que hace la fe ciega». «Y yo he visto lo que hace la razón sin alma», contestó él con serenidad. Ella calló. «No vine a discutir», dijo. «Solo necesitaba entender por qué todo lo que creí sólido se desmorona». «Porque lo que es verdadero no se sostiene solo con argumentos», respondió el sacerdote. «Se sostiene con amor,
incluso cuando no se comprende. Valeria bajó la cabeza. El eco de esas palabras le recordó algo que no sabía si había olvidado o reprimido. Al salir, la tarde estaba cayendo, y el cielo teñido de naranja parecía un reflejo de su confusión. Caminó lentamente por el atrio vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el impulso de rezar, aunque no encontró las palabras. Esa noche, encendió la vieja vela junto al altar de su madre. Observó cómo la llama titilaba débilmente, resistiendo el aire. Murmuró: «Si estás en algún lugar, mamá, ayúdame a entender qué significa todo esto». El silencio respondió con su propia forma de consuelo. Afuera, el viento movía las ramas del jardín, y por un instante, el murmullo de las hojas sonó como una voz suave que no provenía del mundo exterior. Los días en Puebla comenzaron a seguir un ritmo lento y apacible. Valeria despertaba con el canto de los gallos y el olor a pan recién hecho que llegaba desde la calle. Caminaba cada mañana por el Zócalo, observando la vida cotidiana, los vendedores, los niños uniformados, los ancianos que jugaban dominó bajo la sombra de los árboles. Todo parecía tener un sentido que no dependía de explicaciones. Una tarde Lucía la invitó a acompañarla al hospital donde trabajaba como voluntaria. «No tienes que hacer nada», dijo. «Solo mira. A veces observar también enseña». El hospital estaba lleno de murmullos, pasillos interminables y un olor a desinfectante que recordaba a los días más oscuros de su juventud. Lucía la guió hasta la sala pediátrica. «Aquí llegan los casos más complicados», explicó. «Pero también los milagros, aunque no te guste la palabra». Valeria arqueó una ceja sin responder. Caminó entre las camas, saludando con una sonrisa tímida. Un niño con la cabeza vendada levantó la mano y le mostró un dibujo. «Soy un dragón que escupe luz», dijo orgulloso. «¿Y para qué sirve esa luz?», preguntó ella. «Para que los que tienen miedo vean que no todo es oscuro». Valeria se quedó en silencio. Esa respuesta tan simple la desarmó. Al fondo, una enfermera las condujo hacia una pequeña habitación. Dentro, una niña dormía conectada a tubos y monitores. «Se llama Ana», explicó Lucía. «Los médicos no entienden cómo sigue viva. No hay razón médica. Pero respira, sonríe cuando oye música y sigue aquí». Valeria la observó de cerca. El rostro de la niña tenía una calma casi luminosa. «¿Y crees que eso es un milagro?», preguntó en voz baja. Lucía sonrió sin ironía. «Creo que la ciencia explica el cómo, pero a veces el por qué se esconde en otro lugar». Durante horas permanecieron allí. Valeria habló poco. Observaba el monitor, el pulso constante, la respiración débil pero firme. En un momento, la niña abrió los ojos y la miró directamente. «¿Tú también tienes miedo?», susurró. Valeria parpadeó sorprendida. «¿De qué?». «De lo que no se puede ver», dijo la niña, antes de volver a cerrar los ojos. Esa frase se quedó grabada en su mente como un eco. Al salir del hospital, el atardecer teñía el cielo de rojo. Valeria caminó en silencio, con las manos dentro de los bolsillos. Lucía la observaba sin presionarla. «Esa niña», comenzó Valeria. «Dijiste que los médicos no entienden cómo sigue viva». «Así es. ¿Y si lo que no entienden es que la vida no necesita justificación?». Lucía la miró con una sonrisa leve. «¿Eso lo dices tú, la filósofa de la lógica pura?». «Tal vez la lógica no es tan pura como creí». Se sentaron en una banca frente a la catedral. Las campanas comenzaron a sonar lentas y profundas. «Cuando era niña», dijo Valeria, «mi madre me llevaba aquí todos los domingos. Me aburría. Creía que la fe era una pérdida de tiempo. Pero hoy, al ver esa niña, sentí algo, no sé qué». «No intentes nombrarlo», respondió Lucía. «Solo deja que exista». Valeria asintió. Durante años había reducido todo a conceptos, a estructuras. Ahora comprendía que había cosas que no necesitaban definirse para ser verdaderas. «Quizá la fe no es lo contrario de la razón», dijo lentamente, «sino su espejo». Lucía sonrió. «Eso suena a título de un nuevo libro». Ambas rieron suavemente.
y el sonido pareció aliviar algo que había estado demasiado tiempo oprimido. Esa noche, antes de dormir, Valeria escribió en su cuaderno una sola frase. Hay verdades que no buscan ser demostradas, solo vividas. Por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. El sonido de una notificación rompió la quietud de la mañana. Valeria, aún en bata, tomó su celular con desgano. Entre los mensajes habituales, uno captó su atención. El remitente era Dr. Richard Blake. El asunto, invitación oficial, Oxford. Abrió el correo con una mezcla de sorpresa y recelo. El comité académico desea invitarte a participar en el próximo ciclo de conferencias. Tu perspectiva ha generado un debate valioso. Esperamos contar contigo. Leyó esas líneas varias veces. Después de todo lo ocurrido, no esperaba una nueva oportunidad. Sin embargo, la simple idea de volver le provocó un nudo en el estómago. Lucía entró a la cocina con una taza de café. ¿Mala noticia? No lo sé, respondió Valeria. Oxford me invita de nuevo. ¿Y qué vas a hacer? No tengo idea. Parte de mí quiere rechazarlo. La otra siente que debo cerrar el círculo. Lucía la observó en silencio. Tal vez no sea un círculo, sino un camino que aún no termina. Durante el resto del día, Valeria no pudo pensar en otra cosa. La imagen del auditorio, las preguntas, la mirada del hombre en el público regresaron una y otra vez. ¿Y si aceptaba? ¿Y si enfrentaba sus propios fantasmas? Esa noche caminó por el jardín de la casa. El cielo estaba despejado y las estrellas titilaban con una claridad que no recordaba haber visto en Inglaterra. Tomó su cuaderno y escribió. Volver no siempre es retroceder, a veces es entender lo que quedó sin decir. Al amanecer, tomó la decisión. Enviaría su confirmación. Durante los días siguientes preparó su regreso. Revisó sus notas, reformuló ideas, eliminó citas que sonaban huecas. No quería repetir el discurso anterior. Algo dentro de ella había cambiado, y lo sabía. En el aeropuerto, Lucía le dio un abrazo fuerte. No vas a defender la razón ni la fe. Vas a encontrarte a ti misma, le dijo. Valeria sonrió con gratitud. Prometo no huir de mis preguntas esta vez. El vuelo fue largo. Entre sueños, Valeria revivió fragmentos de su pasado. El auditorio lleno, las cámaras, la frase del desconocido. En el sueño, él le hablaba otra vez. No necesitas verme para creer. Se despertó con un sobresalto. El avión descendía sobre Londres y el amanecer bañaba los campos en un resplandor dorado. Al llegar a Oxford, todo parecía igual y, sin embargo, distinto. Los mismos edificios góticos, el mismo aire húmedo, pero ahora cada rincón le recordaba una versión antigua de sí misma. Caminó por el campus en silencio. Algunos la reconocieron y la saludaron con respeto contenido. Había pasado de ser un escándalo a convertirse en una leyenda discreta. En su antiguo despacho encontró una carta sobre la mesa. No tenía firma, solo decía, «Nada cambia si regresas siendo la misma». La guardó sin entender del todo por qué la inquietaba tanto. Esa noche revisó su ponencia. No era un manifiesto, ni una defensa de su pasado. Era una reflexión sobre los límites del pensamiento. Escribió la frase de apertura. A veces el silencio contiene más verdad que cualquier argumento. Sintió una paz extraña al terminar. Por primera vez no buscaba convencer a nadie, solo hablar con honestidad. Antes de dormir, se asomó a la ventana. Oxford resplandecía bajo una fina llovizna. Las luces de las farolas se reflejaban en el pavimento húmedo. Por un instante, creyó ver una figura solitaria cruzando el puente Magdalen. No supo si era un recuerdo, una ilusión o una promesa. Cerró los ojos y susurró, «Si vuelves a aparecer, esta vez no huiré». El viento sopló con suavidad como si respondiera a su desafío. Y por primera vez desde aquel día en el auditorio, Valeria sintió que el miedo no era un enemigo, sino una invitación a seguir buscando. El auditorio de la Universidad de Oxford se alzaba imponente, igual que un año atrás.
Las mismas columnas, los mismos asientos, el mismo silencio expectante antes de que comenzara la conferencia inaugural del ciclo. Valeria aguardaba detrás del estrado, con las manos entrelazadas y el corazón golpeándole el pecho. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de humildad y lucidez. Había pasado demasiado tiempo huyendo de su sombra, ahora regresaba para enfrentarla. El moderador la presentó con un tono respetuoso. Doctora Valeria Montes, filósofa mexicana, reconocida por su análisis del pensamiento contemporáneo. Los aplausos fueron sobrios. Nadie olvidaba lo que había ocurrido el año anterior, pero la curiosidad flotaba en el ambiente. Valeria respiró profundo y caminó hacia el podio. La madera crujió bajo sus pasos. Miró al público, rostros jóvenes, profesores, cámaras. Por un instante, le pareció ver el asiento vacío donde aquel hombre se había levantado aquella noche. Luego habló. Creí durante mucho tiempo que la verdad era una línea recta, comenzó con voz firme, que el pensamiento podía conducirnos sin desviaciones hacia la comprensión del mundo. Hoy, después de lo vivido, sé que la verdad no es una línea, sino un círculo. Uno que nos obliga a volver al punto del que partimos, pero con los ojos abiertos. El murmullo en la sala se apagó. Cada palabra caía con el peso de una confesión. Durante años, mi orgullo confundió la razón con el conocimiento, y el conocimiento con la sabiduría. Pero he aprendido que razonar sin escuchar el alma es construir sobre arena. Una estudiante levantó la mano. ¿Entonces se ha rendido ante la fe? Valeria sonrió. No, he aprendido a no temerle. La fe no niega la razón, la completa. Solo que, por soberbia, olvidamos que también es una forma de búsqueda. Los asistentes se miraron entre sí. Algunos asentían, otros tomaban notas frenéticamente. No vengo a retractarme de mis ideas, continuó. Vengo a reconocer que una vida guiada solo por la lógica puede volverse una jaula invisible. Lo comprendí al mirar a quienes viven sin certezas, pero con esperanza. Una voz se alzó desde el fondo. ¿Y qué ocurrió con su experiencia del año pasado?, preguntó un profesor con tono inquisitivo. ¿Aquel hombre existió o fue un símbolo de su crisis? Valeria guardó silencio. Su mirada se perdió unos segundos en las filas del fondo. No lo sé, respondió con calma. Tal vez fue real, tal vez no. Pero lo que importa no es quién era, sino lo que despertó en mí. El profesor frunció el ceño. Eso no es una respuesta filosófica. Tiene razón, admitió ella. Es humana, y quizás sea la más honesta que puedo ofrecer. El auditorio quedó en silencio. Blake, sentado en primera fila, la observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. Valeria cerró su cuaderno. Hoy no pretendo convencerlos de nada, solo invitarles a pensar que la duda no siempre es una enemiga. A veces es el puente hacia lo que no podemos explicar, pero sí sentir. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta llenar el espacio. Ella inclinó la cabeza, agradecida. Mientras el público se dispersaba, Valeria se quedó unos instantes junto al podio. Respiró profundamente y miró al fondo del auditorio. Por un segundo, creyó distinguir una silueta conocida. Un hombre, de pie, observándola con la misma serenidad de aquella primera vez. Sonrió sin miedo. «Gracias», susurró. Cuando volvió a mirar, el asiento estaba vacío. Pero la paz que la envolvía era tan real como la madera bajo sus manos. Sabía que, de alguna manera, su regreso no había sido solo profesional, sino espiritual. Mientras abandonaba la sala, comprendió que la filosofía no había perdido sentido. Simplemente había encontrado su raíz más profunda, el deseo humano de entender por qué seguimos buscando, incluso cuando ya no esperamos respuestas. El día siguiente amaneció con una luz suave que bañaba los tejados de Oxford. Valeria se despertó antes del amanecer, incapaz de dormir. La conferencia del día anterior había sido un punto de inflexión. Por primera vez no sintió que debía defender una tesis, sino que había compartido una verdad íntima. Y sin embargo, una inquietud persistía, como un susurro que se negaba a desvanecerse.
Tomó una libreta y escribió: «La verdad se mide en el alma, no en argumentos». Cerró el cuaderno y se sirvió una taza de té. El vapor le recordó los amaneceres de Puebla, los rezos de su madre, las risas de Lucía. Había viajado medio mundo para escapar de su pasado, pero al final todo la había traído de regreso a sí misma. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el doctor Blake. «¿Puedo pasar?», preguntó con una cortesía que escondía cierta tensión. «Por supuesto», respondió ella, intentando mantener la calma. Blake se sentó frente a ella y la observó con detenimiento. «Tu conferencia fue impecable», dijo. «Diferente, más humana». ¿Eso es un elogio o una advertencia? Ambas cosas. Oxford admira la inteligencia, pero teme la emoción, y tú mostraste ambas. Valeria sonrió con ironía. «No me preocupa lo que Oxford piense, me preocupa lo que yo pienso de mí misma». Blake la miró con curiosidad. «¿Y qué piensas ahora?». «Que pasé años queriendo probar que todo tenía una explicación racional. Pero hay cosas que no pueden medirse. La fe, el perdón, la compasión, no porque sean místicas, sino porque nacen en otro lenguaje». El profesor asintió lentamente. «¿Eres consciente de lo que estás diciendo? Algunos podrían interpretarlo como una concesión a lo irracional». «Tal vez sea una concesión a lo humano», respondió ella con serenidad. «Aceptar que no sé todo no me hace débil, me hace libre». Blake suspiró. «Siempre fuiste mi mejor alumna, pero nunca te había visto tan en paz. Quizá porque por fin dejé de pelear con lo invisible». Durante un momento ninguno habló. La luz del sol entraba por la ventana, proyectando destellos dorados sobre los libros apilados. Blake se levantó y le tendió la mano. «Sea cual sea tu próximo paso, recuerda que el conocimiento sin humildad se convierte en soberbia. Y la fe sin pensamiento en ceguera», añadió Valeria. Ambos sonrieron. Era la primera vez que parecían entenderse sin discutir. Después de que él se marchó, Valeria salió a caminar por el campus. El aire olía a hierba mojada y hojas recién caídas. Los estudiantes pasaban apresurados, sin notar la quietud que ella experimentaba. Se detuvo frente al río, donde el agua reflejaba fragmentos de cielo. Por un instante, creyó ver su propio reflejo mezclado con el de otra figura, borrosa, serena. No sintió miedo. De regreso en su oficina, una periodista la esperaba para una entrevista final. «Doctora Montes», comenzó la mujer, «su discurso ha causado un gran impacto. Algunos lo llaman una reconciliación entre razón y fe. ¿Qué opina usted?». Valeria cruzó las manos sobre la mesa. «Opino que necesitamos menos definiciones y más escucha. No he cambiado de lado. Sigo creyendo en la razón. Pero también en lo que no se puede medir y aún así nos transforma». «¿Entonces cree en los milagros?», preguntó la periodista con tono provocador. Valeria sonrió. «Creo en la capacidad humana de reconocer belleza donde antes solo veía caos. Si eso es un milagro, entonces sí, creo». La periodista asintió desconcertada. «Esa es una respuesta inesperada». «La verdad suele serlo», respondió ella con suavidad. Cuando la entrevista terminó, Valeria permaneció un momento en silencio. Miró por la ventana. El sol descendía lentamente, tiñendo el horizonte de oro y cobre. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de explicar nada. Simplemente estaba, y eso, comprendió, también era una forma de verdad. El invierno llegó temprano a Oxford. El aire frío se filtraba por las ventanas del despacho, donde Valeria escribía concentrada, rodeada de libros y hojas esparcidas por la mesa. El título de su nuevo manuscrito, cuidadosamente trazado en la portada, decía: «El milagro como forma de comprender el límite». Aquel texto no pretendía probar nada. Era una reflexión serena, un diálogo entre la razón y la vulnerabilidad humana. Llevaba semanas trabajando sin prisa, dejando que las palabras surgieran con la naturalidad de quien ya no teme al silencio. Cada frase era una síntesis de lo vivido, una reconciliación entre la mente y el corazón. A veces se detenía para mirar por la ventana.
observando cómo las hojas secas giraban sobre el empedrado del patio. No sentía nostalgia, sino gratitud. Recordó a Lucía y al padre Esteban, a Blake, incluso a la niña del hospital. Todos, de algún modo, habían sido espejos que la ayudaron a verse con honestidad. Pensó también en aquel hombre, el del auditorio, cuya voz aún resonaba en su memoria como una melodía distante. Cerró los ojos y murmuró: «No todos los milagros necesitan ser entendidos». Esa frase que alguna vez la enfureció, ahora le parecía la clave de todo. No una renuncia al pensamiento, sino una apertura a lo inexplicable. Terminó de escribir la última línea y la leyó en voz alta. «A quien me recordó que ver no siempre es creer». Sonrió. Era la dedicatoria. La tinta aún fresca parecía brillar bajo la luz tenue. Se recostó en la silla y dejó escapar un suspiro largo, de esos que liberan lo que el alma ya no necesita cargar. En la mesa había una taza de café casi vacía y junto a ella una rosa blanca. No recordaba haberla puesto allí. La tomó con cuidado. El pétalo estaba frío, pero intacto, como si acabara de ser cortado. No sintió sorpresa ni miedo. Solo una calma profunda, una certeza silenciosa de que todo había llegado a su lugar. La puerta se entreabrió suavemente. Era Blake. «Interrumpo tu retiro creativo», dijo con una media sonrisa. «No interrumpes. Llegas justo a tiempo». Él miró el manuscrito. «¿Ese es el libro del que hablaste?» «Sí. No tiene tesis, ni conclusiones, solo experiencias». «Entonces será el más difícil de refutar», respondió con tono amable. Ambos rieron. Blake se acercó a la ventana. «¿Volverás a México?» «Aún no lo sé. Oxford también puede ser hogar si se aprende a escuchar». Él asintió, comprendiendo más de lo que decía. «Tu discurso cambió muchas cosas. Los estudiantes te citan, incluso los que no te entienden del todo». No quería convencerlos, solo invitarlos a mirar distinto. Blake la miró con respeto. «A veces, Valeria, los verdaderos filósofos no enseñan ideas, sino formas de ver». Cuando él se marchó, Valeria se quedó sola. Miró nuevamente la rosa sobre la mesa. El silencio llenó la habitación, pero no era vacío. Tenía peso, textura, vida. Caminó hasta la ventana y observó el campus cubierto de escarcha. Un grupo de estudiantes cruzaba el patio riendo, envueltos en bufandas. El mundo seguía, imperfecto y hermoso, y ella, por fin, se sentía parte de él. Tomó el libro entre las manos y lo guardó con cuidado en una caja. «Gracias», susurró al aire, sin saber si hablaba consigo misma, con su madre o con aquel hombre imposible. El reloj marcó la medianoche. Afuera, el viento soplaba con un rumor suave, casi musical. Oxford dormía, y en la penumbra del despacho, la rosa blanca seguía viva, irradiando una luz sutil que parecía venir de ningún lugar y de todas partes a la vez. Valeria cerró los ojos y sonrió. Había comprendido al fin que la verdad no siempre grita. A veces solo susurra, esperando ser escuchada. Suscríbete para seguir descubriendo historias que transforman la manera en que miras el mundo y haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para continuar el viaje.